Bienvenidos a esta segunda sesión del programa. Voy a empezar a compartir. Déjenme, pongo ahí, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, que es aprender a comer sin miedo y sin culpa. Esta es nuestra segunda sesión. La primera fue terminar la guerra con tu cuerpo. Si ya vieron la sesión, padrísimo. Si no la han visto, revísenla, ¿no? El link se los mandé tanto por WhatsApp como por la comunidad. Y nuestra siguiente sesión es el próximo jueves, igual a las 12, donde vamos a hablar acerca de la ansiedad, cómo decirle adiós a la ansiedad y empezar a darle la bienvenida al balance, ese balance integral, ¿sale? Pero vamos entrando en materia porque creo que este tema no va a dar para una hora, yo lo sé, es un proceso que es largo, siempre lo digo, ¿no? Y es un proceso continuo, pero pues vamos a empezar, ¿no? A poner como ciertas bases, ¿no? Primero vamos a hablar un poco del origen de la alimentación, de qué es de dónde viene, ¿no? Esta relación que construimos con la comida. Después vamos a hablar un poco acerca de justo esta parte de cómo es que comemos con miedo y culpa, de dónde se origina este miedo y culpa. Vamos a hablar de cómo reaprender, cómo podemos comenzar a reaprender a comer. Y ahí les voy a dejar como algunas tareas, ¿no? La sesión pasada les dejé tarea de escribir una carta a su cuerpo. No sé si pudieron hacerla. Si no la pueden hacer, no se preocupen, pero sí les recomiendo que se den el espacio para hacerla, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos ejercicios, el programa, la idea es que de esta hora que estamos juntos, puedan salir muchas más reflexiones y mucho más ejercicio. El proceso real no ocurre aquí, ¿no? No ocurre aquí. Aquí se llevan como esas ideas. El proceso real de empezar a sanar tiene que ver más con lo que hacen y empiezan a hacer en casa, ¿no? Tanto las tareas, las reflexiones, lo que se llevan, eso es muy valioso. Entonces, los invito a que esos ejercicios pues los vayan haciendo en casa para que entonces todas estas ideas y todas estas conclusiones pues todavía sean mucho más poderosas. Y bueno, al final vamos a hacer nuestras conclusiones y aprendizajes, ¿sale? Vamos a comenzar. ¿De dónde viene la alimentación? ¿Cuál es el origen de la relación que tenemos con la comida? Y para empezar, algo que quisiera yo hacer aquí, van a decir, Verandi, ¿por qué te vas hasta allá? Hasta tan pasado, pero es que el origen de la alimentación tiene que ver mucho con la necesidad básica de alimentarnos. La comida es esencial para la subsistencia de la vida y ha jugado siempre un papel muy importante en el desarrollo de nuestra especie, de todas las especies, ¿no? Pero también en particular de la especie humana. ¿Por qué? Porque a través de la comida fue que, y por la necesidad de la comida, hizo que nuestros antepasados se expandieran por el mundo, hizo que desarrollaran tecnología para poder adquirir alimentos, para conservarlos, para cultivarlos, para cazarlos, para criarlos, o sea, mucho de nuestro desarrollo como humanos, ¿no? Y de hasta cierto punto toda esta capacidad que hoy tenemos, esta inteligencia, esta sobrepoblación incluso, si me permiten decirlo, tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con la comida. Porque cuando no había comida, ¿no? Imagínense esos primeros hombres, cuando dejaba de haber comida en el hábitat donde se encontraban, tenían que migrar y buscar, ¿no? Cuando encontraban comida en algún lugar, pues aprendían a obtenerla, a cazarla, a conservarla. Entonces, mucho de lo que hoy somos tiene que ver con cómo aprendimos a satisfacer esta necesidad de comida, ¿no? Si no hubiéramos necesitado comida, nunca hubiéramos descubierto el nuevo mundo, nunca hubiéramos descubierto incluso el fuego, la rueda y todos los grandes inventos y grandes avances tecnológicos, mucho tienen que ver con la alimentación. Pero si se dan cuenta, originalmente, desde esa base era más la necesidad de satisfacer mi necesidad física de nutrición, de alimentación, de que mi cuerpo recibiera los nutrientes suficientes para subsistir. Sin embargo, eso ha venido pues transformándose y cambiando, ¿no? Y quisiera contarles la historia de imaginémonos una persona ficticia que se llama Fernanda, ¿no? La historia de Fernanda comienza, y su relación con la comida comienza desde antes de nacer, porque
ella en el vientre de su madre recibe todos los nutrientes de manera natural, sin pedirlos incluso, simplemente le llegan y la satisfacen, ¿no? Y, eh, y no hay juicios, no hay etiquetas, no hay necesidad, incluso no se percibe ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque el alimento está disponible. Y cuando nace Fernanda, esa necesidad se ve satisfecha por sus cuidadores, ¿no? Puede ser su papá, su mamá. eh, y ella sabía perfectamente qué era la señal que tenía de hambre, la distinguía perfectamente bien. Y cuando tenía hambre lloraba y de manera casi inmediata le satisfacían su necesidad de comer, ¿no? Y cuando ya no quería comer, ella podía decidir ya no seguir comiendo, ¿no? Y así, de una manera mucho más integrada con su cuerpo de escuchar, ¿no? Lo que necesitaba y cuando ya no necesitaba comer. Y pues esta relación con la comida era pura, era simple, no era complicada, no existía ningún juicio, ninguna instrucción específica, simplemente era, tengo hambre y tenía comida, no tengo hambre y ya no tenía comida, ¿no? Solo había esa escucha, esa conexión y esa confianza con su cuerpo. Pero ¿qué pasó cuando empezó a crecer, ¿no? Su infancia y sus primeros mensajes. Esta niña Fernanda empezó a encontrar que la comida se estaba transformando más allá de solamente un nutriente o alimento, ¿no? Para su cuerpo, se empezó a transformar en un espacio subjetivo, en situaciones subjetivas que ya no tenían tanto que ver con los nutrientes. Por ejemplo, se empezó a convertir en un factor de enseñanza y disciplina. ¿Por qué? Porque Fernanda escuchaba frases como, no te paras de la mesa hasta que no te lo terminas. Tienes que comer porque los niños de África no tienen que comer, así que tienes que agradecer y comértelo todo. O también se volvía como este factor de, como una moneda de cambio, ¿no? Si te portas mal, no va a haber postre, o no va a haber dulce, o no va a haber eso que tanto te gusta, ¿no? Era como un regalo, era un premio. Ah, pero si te portaste bien, entonces sí, te voy a regalar las galletas, el chocolate. Y entonces empezamos a encontrar que la comida no nada más era o se usaba para nutrirnos, sino que también era fuente de afecto, también se volvía fuente de reconocimiento, de integración, ¿no? Si yo me portaba bien y me daban algún dulce, pues era un premio que yo ganaba y entonces ya era parte, ¿no? De este ciclo, de este círculo. Entonces recibía aprecio, recibía amor. Entonces la comida empezaba a tener muchos más componentes subjetivos de los que al inicio yo entendía o recibía o Fernanda recibía, ¿no? ¿Y qué pasó cuando veía, ¿no? O sea, ¿dónde está la comida? La comida siempre está presente, pero además, cuando había momentos felices, lugares especiales, navidades, cumpleaños, festividades, las mesas estaban rebosantes de platillos que evocaban esa unión y esa alegría. Entonces, la comida no nada más significaba ese premio o ese castigo, sino que también significaba el que todos estuvieran reunidos, el que hubiera momentos de alegría, felices. ¿Por qué? Porque siempre estaba presente en esos momentos. Comer era sinónimo de pertenencia, de tradición, de disfrute, porque ahora la comida se asociaba con ciertas festividades, ¿no? Si era su cumpleaños, pues había un pastel. Si era Día de Muertos, pues había pan de muertos. Si era Reyes, pues había rosca de Reyes. Si era Navidad, pues había pavo, había espagueti, había ensalada, ¿no? La comida empezaba a significar también momentos de la historia de Fernanda, momentos en los que conectaba con otras personas. Pero junto a ese gozo también aparecía una sombra. Cuando subía de peso, o después de las celebraciones, si escuchaba algunos comentarios sutiles o bromas familiares, por ejemplo, ay, Fernanda, ya estás llenita, ya no deberías de comer tanto pastel. Oye, cuidado con lo que comes, porque igual no estaría bien si comes tanto espagueti porque puedes subir de peso, ¿no? Oye, ya no te queda tan bien la ropa porque estás comiendo mucho chocolate o mucho dulce, ¿no? Entonces, desde pequeña, Fernanda, aunque no todavía era pequeña, ya empezaba a escuchar que la comida era una mezcla entre placer, entre disfrute, entre nutrición, pero también con culpa y miedo. ¿Por qué? Porque tenía que encontrar
ese punto intermedio en el que sí comer estaba bien en ciertos momentos, pero no tan bien en otros, ¿no? Y entonces había alimentos que estaban bien comerlos, había alimentos que no. Había alimentos que no estaba bien comerlos, pero se disfrutaba comerlos. Entonces ya no era nada más el satisfacer esa necesidad básica, ya se volvía cada vez más compleja esta relación. ¿Qué pasa cuando Fernanda llega a la adolescencia? En la adolescencia, Fernanda aprende que hay cuerpos diferentes allá afuera, cuerpos que son distintos al mío. Y ella empieza a darse cuenta de que hay toda una cultura de la dieta, con revistas, amigas, hasta maestros que hablan de cuáles son los cuerpos correctos e incorrectos. Y entonces esto hace que Fernanda empiece a probar su alimentación y su cuerpo a partir de lo que ve afuera, ¿no? Incluso empieza a restringir su alimentación, a saltarse las comidas, a probar dietas que prometen el control, la delgadez. Cada fracaso que sentía cuando no podía mantenerlas le generaban culpa, le generaban rechazo, le generaban una sensación de fracaso y de no tener la fuerza de voluntad. Entonces empezó no nada más con esta comparación externa o este señalamiento externo, ahora el señalamiento ya venía también desde adentro. Y entonces esta lucha con la comida ya no nada más era compleja, ya se estaba volviendo insostenible. La comida que alguna vez fue puente en la conexión se volvió esa lucha interna, ese miedo a comer, ese miedo a subir de peso, ese miedo a no encajar, a no pertenecer, a sentirnos rechazados. Y es que la pertenencia es un miedo eh, natural de las personas. Siempre queremos pertenecer porque somos seres sociables, necesitamos de los otros. Cuando sentimos que los demás nos rechazan, nos da miedo porque posiblemente no podríamos sobrevivir. Es un miedo innato natural. Pero cuando vemos que nuestro cuerpo puede generar rechazo hacia los demás, tenemos que, sentimos la necesidad de que tenemos que cambiarlo para no sentirnos rechazados, para que los demás no nos eviten, ¿no? O nos alejen. Queremos sentirnos parte de. ¿Qué pasó con Fernanda cuando se volvió adulta? Ya una vez adulta, Fernanda tenía una relación caótica con la comida. Ya no reconocía sus señales de ansiedad, de saciedad o de hambre. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba restringiendo su alimentación y ya no lo podía controlar. Pasaba días controlando estrictamente lo que comía y luego noches enteras comiendo en exceso para compensar toda el hambre acumulada. Y luego se sentía culpable, vivía atrapada en ese ciclo de rigidez, de descontrol, con ese diálogo interno que luego a veces tenemos de no me lo debí de haber comido, no tengo fuerza de voluntad, soy un fracaso, por eso los demás no me quieren, nunca voy a tener pareja porque no tengo el cuerpo que debo de tener, nunca voy a tener el trabajo ideal, no puedo ir de vacaciones, no puedo ir a la playa si tengo este cuerpo y todo porque me comí esta galleta, me comí este chocolate, ¿no? Y entonces esta voz interna castigadora, autocrítica, se volvía cada vez más fuerte, más dura, más em, pues crítica. No era solo lo que comía, ya era lo que pensaba, lo que sentía, lo que creía acerca de la comida y de sí misma. Y la alimentación pues ya no estaba tan vinculada a nutrientes, sino a temas subjetivos mucho más profundos, como esto parte del amor, de la culpa, la obediencia, el miedo, la vergüenza, la frustración. Y ahora yo les pregunto, ¿qué parte de la historia de Fernanda se parece a su propia historia? Porque Fernandas y Fernandos habemos muchos. ¿Qué piensan? Pueden escribirlo en el chat o nos lo pueden compartir. Pues yo, por ejemplo, la verdad es que me identifico totalmente porque hasta hace un par de años así era yo. De repente, siempre estaba en dieta porque según el nutriólogo me dio una dieta que debía seguir estrictamente y yo sí puedo, sí puedo. Pero llegaba un momento en el que de repente yo decía, no, es que se me antoja algo más, quiero algo más. Y entonces me atiborraba de lo que encontrara, ¿no? Entonces, sí, después sentía la culpa y hasta cierto punto
a la fecha todavía de repente como que siento esa culpa, ¿no? De repente que, ay, es que se me antoja una hamburguesa, pero nada más es hoy, me como una hamburguesa, de hecho ni siquiera me la acabo, me como la mitad, pero con esa mitad me siento culpable todavía. O sea, vienen todas estas voces que dicen, no, es que no debe ser así, y entonces me siento más culpable todavía. Entonces es una sensación muy, muy fea. Para mí es muy fea porque pues no debería ser así, ¿no? Porque al final disfrutas, deberías disfrutar todo aquello que comes. Claro. Muchas gracias, Dulce. Melanie nos pone en el chat, sí, efectivamente eso pasa, que si no logramos nos genera culpa. Sí, nos genera mucha culpa y nos sentimos que no somos capaces. Nuestra autoeficacia baja, nuestra autoconfianza también baja, ¿no? Mari Carmen, levantaste tu mano, dime, cuéntanos. Sí, mira, es algo muy complejo, es un círculo vicioso, es el nunca acabar. El no me puedo aceptar, tengo miedo de comer, ahora no como, mañana sí como, mañana hay excesos, me culpo a mí misma, rechazo mi cuerpo, me ofendo, en fin, es un, eh, un círculo que no podemos romper. Pero forzosamente llega el momento en que afortunadamente rompemos ese círculo y podemos ver lo que sucede y ya entender los círculos de la comida y si tenemos que comer algo y lo comimos, ni modo, ya lo comí, voy para adelante, lo olvido, no me juzgo, no me castigo y sigo la dieta y sigo el método, mi forma de comer. Eso es todo. Muchas gracias, Mari Carmen. Mire, ya nos pone en el chat, yo todo, llegué a restringirme, a darme atracones, a sentirme culpable y decepcionarme de mis propósitos. Sí, sí, justamente esta parte que genera mucho la cultura de la dieta. La cultura de la dieta es todo esto que hay en nuestra sociedad que enaltece demasiado la delgadez y el cuerpo perfecto, de lo que platicábamos mucho la sesión pasada y que nos obliga a entrar o nos exige entrar como en todos estos comportamientos para reducir de tamaño nuestro cuerpo, literalmente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con restricción alimentaria, con ejercicio extremo, con cualquier producto milagro, hasta la cirugía, la operación, las famosas inyecciones ahorita, ¿no? O sea, todo lo que nos exige, ¿no? Cumplir con ciertos estándares allá afuera sin tener en cuenta realmente ni nuestra circunstancia, sin tener en cuenta nuestra individualidad, las necesidades de nuestro cuerpo, es todo lo que nos aleja de todo eso. El problema es que es demasiado constante y la cultura de la dieta está en todos lados, no está nada más en los avisos, en la publicidad, en las redes sociales. Muchas veces la cultura de la dieta está en casa, ¿no? Está en lo que piensan las otras personas que nos dicen que tenemos que cumplir con ciertos estándares. Y peor aún, la cultura de la dieta la tenemos internalizada. ¿Por qué? Porque nuestra voz que nos dice, tendrías que tener este cuerpo, tendrías que comer esto está bien, esto está mal, también ya la tenemos sumamente internalizada. Entonces, vamos a reflexionar un poquito y esta frase les pido, piensen en una frase que hayan escuchado en su infancia y pónganmela ahí en el chat relacionada con la comida. ¿Cómo, qué era lo que nos decían eh, cuando éramos niños en relación a la comida? A ver qué piensan un momento y escríbanla ahí en el chat. Y reflexionen un poquito cómo las hacía sentir o cómo los hacía sentir en ese momento, ¿no? ¿Qué impacto tuvo esa frase en la forma en cómo comes hoy? Les doy un minutito para que lo piensen y nos lo escriban.
golosa, si no te controlas, vas a rodar. Ok. Sí. ¿Cómo te hacía sentir en ese momento? Dulce dice, a mí me decían, no comas eso que te va a dar algo y después, ¿quién te va a cuidar? Ok. Fíjense cómo estas frases son tan duras, pero cuál es el sentimiento que genera? La comida se relaciona con consentir, se relacionaba con consentirte, hacerte tu mejor platillo y que repitieras plato. No importa si te llenabas mucho. Ok, sí. También esta parte de, mm, gracias, gracias por irlas compartiendo. Sentía miedo y ansiedad, culpa. Edgar pone, los Mondragón somos comelones. Esto siempre me hace sentir que pertenecía al comer mucho, o sea, que pertenecías cuando comías mucho, al ser el que se servía más e incluso a comerme lo que los demás dejaban. Eso más, el no querer tirar la comida me hizo a veces hasta llenarme de más por terminarme todo y o comer postre y así. Fíjense cómo hay esta polaridad, ¿no? Por un lado restringirte la comida, pero también la comida es un símbolo de abundancia y de seguridad. Entonces, el que comas mucho también, son todos esos mensajes contradictorios, ¿no? También es bien visto, ¿no? Cuando dicen a los niños esta frase de, ay, entre más, ¿cómo dicen? Como el que esté gordito es bueno porque está sano. Si está gordito, está sano, ¿no? Por ejemplo. Pero son mensajes, contradictorios, ¿no? Que nos hacen ver como que, entonces, nos hacen generarnos dudas, ¿no? E incongruencia, ¿no? O sea, entonces, ¿sí está bien comer o no está bien comer? ¿Sí lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Entonces, es complicado. Y cómo esto genera mucha culpa. Y justo ahorita que estaba leyendo, por ejemplo, cómo es que el que, el generar miedo, ¿no? Por ejemplo, esta que dices, Dulce, a mí me decía, no comas eso que te va a dar algo y después, ¿quién te va a cuidar? ¿Se acuerdan lo que decía de la necesidad de pertenencia? ¿No? O sea, es como de, si te da algo, si te enfermas, ya nadie te va a querer, ya nadie te va a cuidar. ¿Quién va a estar ahí contigo? ¿No? Entonces, sí es interesante cómo es que estas frases que escuchamos nos siguen, qué tanto nos siguen acompañando hasta el día de hoy y siguen determinando la forma en cómo nos hablamos hoy. Porque ahora yo les pregunto, cuando comen de más o cuando están comiendo algo que les gusta y que disfrutan, ¿qué tanto esas voces y esas frases se repiten? Que a lo mejor no son suyas, muy probablemente no son suyas, sino que alguien más se las dijo, pero que están ahí todavía impresas en su mente y que cuando comen algo se sienten mal al comer algo, pues se las repiten, ¿no? Muchas gracias por compartirnoslas. Ahora vamos a platicar justo, ¿no? De este origen del miedo y la culpa. Y quiero ponerles un video para que se den cuenta lo absurdo de la cultura de la dieta. Es así de absurda y de contradictoria. Los alimentos que más se han asociado con algún tipo de cáncer, uno es la sal. Deja de comer huevos. ¿Por qué nadie habla de lo perjudiciales que son los huevos para nuestra salud? El problema del pan son dos almidones juntos, muy complicado de digerir y nos va a provocar todo tipo de problemas intestinales. El café contiene 5 venenos: la cafeína, la teofilina, la teobromina, el ácido tánico y la trigonelina. La avena dispara tu glucosa en sangre, contiene restos de pesticidas, tiene antinutrientes que dañan tus intestinos. La leche de vaca contribuye al desarrollo de cáncer de mama y de cualquier otro cáncer. La fruta te enferma. La fruta produce grasa, la fruta produce hígado graso, la fruta te aumenta los niveles de ácido úrico y la fruta, señores, enferma. La carne aumenta el riesgo de padecer todo tipo de enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. No puedes estar sano siendo vegano.
Cuando logramos tomar agua sola, sin electrolitos y sin sed, empiezan los síntomas. ¿Qué piensan? ¿Les suena parecido? Sí, bastantes, muchos contras en lugar de pros. ¿Cuán complicado? ¿Cómo es que no podemos desarrollar una relación complicada con la comida de miedo y culpa si esto es lo que escuchamos todo el tiempo? Y que no hay en realidad un mensaje claro, ¿no? Voy a ver tantito lo de los mensajes. A veces nos confunden mucho, queremos alimentarnos bien, pero no hay nada que sea sano. Exacto, sí, sí. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan cuando ven esto? ¿Qué complejo es? Es como ir al súper o a la tienda a tratar de comprar un snack porque tienes hambre y ponerte a revisar que si tiene tal químico, que si ya es que si no es natural, que si son unos cacahuates, que si tienen cubierta, que si, o sea, es demasiado complejo y a veces es más tortuoso el querer satisfacer tu hambre que tenías en ese momento con algo rápido que realmente lo que te vas a comer. Sí, 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 sí. Mire, ¿quieres compartirnos algo? Al final, como ahí lo dice, ¿no? O sea, si nos ponemos a analizar ese tipo de cosas, pues no podríamos comer prácticamente nada, ¿no? O sea, porque todo está ya tan procesado, tan, ¿cómo se dice? Tan industrializado, con tantos químicos. Y la verdad, pues para ser honestos, seríamos muy pocos los que podríamos tener como alimentos orgánicos para poder llevar como una dieta sana. O sea, lo que aprendí fue que no podía comer como de todo, aunque quisiera, porque ya hay algunas cosas sí me estaban haciendo daño. Y la verdad, cosas que no me imaginé como pude dejarlas y al final era porque mi cuerpo estaba funcionando de una manera diferente, ¿no? Entonces, no todos los cuerpos, o sea, funcionan con las mismas cosas. Eso es lo que ahora yo veo, ¿no? Que así me podrá gustar algo mucho, pero pues me puede hacer daño o habrá algo que no me guste, el cuerpo pues, está bien. Sí, correcto, correcto. Fíjense qué importante esta parte, ¿no? De encontrar qué es lo que me hace bien a mí, ¿no? Que era mucho lo que decíamos la vez pasada, de cuál es el cuerpo perfecto, pues el cuerpo perfecto para mí, no para los demás. Y es lo mismo con la comida. ¿Cuál es la comida que yo necesito? Que mi cuerpo necesita. Porque definitivamente cada quien tiene un cuerpo diferente, cada quien tiene necesidades distintas, metabolismos distintos. No puedo esperar que lo que a una persona le hace bien, a mí me haga bien, ¿no? No es posible, ¿no? Pero a veces, como es complejo entenderlo, es complejo, hay demasiada saturación de información, hay muchas opiniones encontradas, hay muchas, y ahora más, ¿no? O sea, el acceso a las redes sociales y al internet y todo hace que tengamos demasiada información simultánea que es contradictoria, ¿no? O sea, al mismo tiempo nos dicen, sí, toma café, tiene muchos antioxidantes, pero por otro lado es, no tomes café. Entonces es como complejo y a nuestro cerebro eso le conmociona, genera más caos, porque es como de, o sea, pero entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cuando no hay, cuando necesitas calma, o sea, necesitas como tomar una decisión, pues tratas de resolverlo de la forma en como otros lo han resuelto. Y eso de alguna manera te da paz, pero no necesariamente eso es lo que necesitas. Por eso la cultura de la dieta es tan atractiva, porque ves a alguien que tiene el cuerpo perfecto, otra vez entre comillas, ¿no? Y te dice, no, pues yo como esto y esto y esto y esto, y yo hago esto y esto, y dices, bueno, si a ella le funciona, pues lo voy a intentar, ¿no? Y entonces te vas por ahí, no te funciona, bueno, pero a fulanita sí le funciona tal cosa, bueno, pues ahora me voy a intentarlo como fulanita, y entonces vamos brincando, intentando, y mientras en el proceso va lo que decía Mari, ¿no? Entramos en este círculo que no tiene fin, ¿no?
Intento esto, no funciona, me siento mal, no lo logro y intento otra cosa, ¿no? Y entonces, y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy. Y yo he tenido pacientes que han estado más de a veces 50 años de su vida en este ciclo sin fin, ¿no? ¿Por qué? Porque no para, no para, siempre va a salir algo nuevo, algo diferente, algo que te prometa que ahora sí lo vas a lograr. La diferencia es que es cuando logramos entender que la solución no va a estar allá afuera, la solución no me la va a dar ningún producto mágico, ningún alimento mágico, aunque vengan y le pongan la etiqueta que le pongan, ¿no? Porque también está el otro lado, ¿no? Por un lado está la prohibición, pero también por el otro lado está cómo enaltecemos algunos alimentos por moda, ¿no? De repente entraron de moda los superalimentos, ¿no? Y entonces tienen todos los beneficios, las bondades, la magia para que estés bien, estés sano, ¿no? O en su momento, ¿no? Los productos light, o los productos sin azúcar, o los productos orgánicos, ¿no? Y así podríamos recorrer el súper, ¿no? Y encontrar toda la cantidad de productos que hay para, en teoría, estar bien, ¿no? Pero realmente, ¿cuáles son los que cada uno de ustedes necesita? Los que realmente les hace bien a ustedes. Entonces, como digo, la respuesta está más en el interior que en el exterior, más en escucharnos, en entender qué es lo que realmente le hace bien a mi cuerpo. Y eso nada más lo voy a entender hasta que lo escucho, hasta que me atrevo a tomar una decisión consciente de, me voy a comer, por ejemplo, yo siempre pongo mi ejemplo porque es como muy específico. A mí me encanta la pasta, la amo, la adoro. De la manera en la que ustedes me la den, me la voy a comer porque me gusta mucho. Pero un día descubrí que justo mi malestar y mi inflamación y ¿no? Venía mucho de eso, de comer pasta. ¿Por qué? Pues porque me la comía y mi cuerpo no la resiste bien, ¿no? A lo mejor hay personas que se pueden acabar el plato de pasta y completo, pero yo, ¿qué me pasaba? Pues que me inflamaba, incluso se me inflamaba el intestino, o sea, empezaba a tener otras condiciones, dolor incluso, ¿no? Y yo no había asociado que era la pasta, ¿no? Hasta que empecé a darme cuenta y a ser más consciente de, a ver, es que cada vez que como pasta, pues me pasa esto. Entonces puede ser que la pasta, más allá de que si engordas, ¿no? A mí, no me hace bien, físicamente no me hace bien, me hace sentir mal. Entonces, puede ser que me guste, que me encante, pero yo tengo que tomar la decisión consciente de, Erandi, hay pasta, tú elige. Te la puedes comer, no hay prohibición, porque la pasta no tiene la culpa, ¿no? O sea, no pasa nada, no es ni tan mala ni tan buena. Pero tú, conscientemente, sabiendo lo que hace, el efecto que tiene en tu cuerpo, ¿decides conscientemente comértela o no? Y es mi decisión. Y puede ser que haya días que diga, no, no quiero. ¿Por qué? Porque sé lo que va a pasar y no me quiero sentir así después. Es como ser honesta conmigo misma y decir, yo no quiero tener eso, no quiero tener esa consecuencia, no me quiero sentir mal, quiero disfrutar este momento y no me quiero sentir mal después. Y a lo mejor va a haber momentos donde diga, hoy sí, se me antoja, tengo ganas, me la voy a comer, me voy a sentir mal, bueno, ¿no? Puedo tomar la decisión consciente, pero soy consciente, soy responsable de mis decisiones. No tengo por qué sentirme culpable después, porque si me la como y después me siento mal y empiezo a lamentarme de, es que, ¿por qué lo hiciste? No debiste hacerlo, ¿no? Entonces, y le cargo, aparte del dolor físico, le voy a cargar toda mi dolor mental, ¿no? Y mi tortura mental. ¿Cuál es la necesidad? Si tomaste una decisión consciente, soy una persona adulta. Entonces, sí me siento mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me la comí, pero entonces ya no es sentirme culpable, es sentirme responsable. Y decir, ok, esto es consecuencia de una decisión consciente que tomaste. Si no te quieres sentir así en el futuro, entonces toma otra decisión. Toma una decisión distinta, ¿no? Pero si se fijan, ya no es desde el juicio afuera, no es desde lo que los demás piensen si tengo o no tengo el cuerpo perfecto, si me veo o no me veo bien, si como o no como lo que es adecuado. Es una decisión honesta conmigo misma, de decir,
esto es lo que en este momento quiero, esto es lo que en este momento necesito, sin juicio ni etiqueta, siendo honesta conmigo misma, siendo auténtica y conociendo las consecuencias, ¿no? Buenas y malas, porque va a haber de las dos. ¿Por qué? Porque no hay alimento perfecto, no hay el alimento milagroso, mágico, que todo me lo vaya a resolver. Y va a haber cosas que a otras personas tal vez les hagan mal y a mí no, ¿no? Y a lo mejor dices, pues es que sí me puedo comer, por ejemplo, no sé, me puedo comer la rebanada de pastel y a mí no me va a hacer nada. Ah, pues disfrútala, ¿no? Y si hoy no se te antoja, no te la tienes que comer, aunque haya fiesta de cumpleaños y aunque haya, no, porque también es eso, ¿no? Apareciera que estamos obligados a comer las cosas dependiendo de la circunstancia. Pero si hay una fiesta de cumpleaños y a mí no se me antoja el pastel, puedo decir, no, gracias. ¿Cómo no vas a comer pastel? En este momento no se me antoja, muchas gracias, se ve delicioso, pero no, gracias, ¿no? Y entonces, pero nos da miedo eso también porque la otra persona se va a sentir mal. Es que, ¿cómo lo voy a rechazar? Es que, ¿qué tal si se enoja y no me vuelve a invitar, ¿no? Pero en realidad no nos invitaron para comer pastel. Nos invitaron porque seguramente somos personas importantes en sus vidas, porque significamos más que una rebanada de pastel. Estoy segura. Y que digas no con esa conciencia auténtica de esto es lo que mi cuerpo necesita y lo que quiero hacer, no tiene por qué afectar a otra persona si es que yo estoy tomando la decisión desde mi autocuidado. ¿Cuánto tiempo genuinamente? Porque digo, este es un tema que hablamos mucho en el programa de Tu Vida en Balance. Hablamos mucho porque muchas veces yo les digo, a ver, tú le vas a decir que no a tu mamá, a tu abuelita que te hizo el pastel, tu comida favorita, ¿no? Y tú llegas y le dices que no, y a lo mejor se va a sentir mal y se va a sentir triste. Pero yo digo, ¿cuánto realmente le va a durar a ella esa incomodidad de sentirse hasta cierto punto rechazada, ¿no? ¿Cuánto tiempo? A lo mejor un día, un par de semanas, ¿no? Puede ser que sí. Pero ¿cuánto tiempo te va a durar a ti, ¿no? Esa sensación de que no puedes tomar tú tus propias decisiones, que no tienes el control de lo que comes. Eso te va a durar a ti de aquí hasta que lo resuelvas. Y pueden ser muchos años. Y a tu abuelita se le va a olvidar. A tu abuelita se le va a olvidar, te lo prometo que se le va a olvidar. O después te va a decir, ¿no? Bueno, ahora sí quieres o no, ¿no? Se va a empezar a acostumbrar a preguntártelo, ¿no? Y a no sentirse mal. Pero a ti, si no lo dices, y no aprendes lo que decíamos al principio, a poner el límite, ¿no? Esa culpa, esa frustración, esa sensación de no poder tener el control te va a acompañar siempre. Ahí se va a quedar. Entonces, hasta que no aprendemos a tomar esas decisiones de manera consciente, hasta que no aprendemos a poner esos límites y que no aprendemos a identificar realmente qué es lo que mi cuerpo necesita y satisfacerlo, volver ahora sí a la base, a lo básico, como niños, ¿no? Cuando no había juicio, cuando no había etiqueta, cuando no había nada de eso, quitarnos todo eso, que es justamente el punto que sigue de la sesión, ¿no? ¿Cómo reaprendo, ¿no? Y vuelvo a conectar con la comida. Y no es casualidad que haya dos niños comiendo, porque es regresar a eso, es regresar a escucharme, a priorizarme, sin juicio, sin culpa, sin miedo. Y decir, esto es lo que mi cuerpo en este momento necesita y lo decido y yo tomo la decisión. Si eso le gusta a los demás, qué bonito. ¿No les gusta a los demás? También, ¿no? Porque si no sigo a expensas, mis conductas siguen siendo a expensas y están determinadas de lo que los demás hacen, pero ellos no van a sufrir las consecuencias en mi cuerpo de lo que coma o lo que no coma, de la cantidad que me coma o la cantidad que no me coma. Entonces, esta parte de reaprender, por eso es tan compleja y Mari Carmen no me lo va a negar, es un proceso largo. Pero vale
100% la pena. ¿Por qué? Porque ya no es una forma en la que ya no tienes que buscar las respuestas allá afuera, porque las respuestas están adentro, tú las tienes. Solo hay que encontrarlas. Hay que encontrarlas y honrarlas. Y ser fiel a ellas. Mari, tienes tu mano levantada. Sí, es un proceso muy largo y también no tiene fin, porque ya lo aprendiste, ya lo viviste, estás muy a gusto y de repente ya soltaste la guardia. Entonces tienes que volver, te das cuenta, tu cuerpo te avisa que estás mal. Entonces otra vez, pues retomas tus apuntes, vuelves ¿cómo se llama? Vuelve la cordura. Y entonces, y así es. O sea, los seres humanos estamos en constante aprendizaje, en constante movimiento. Correcto. Es todo. Y cambiando, exacto, vamos cambiando porque justo ahorita que le dijiste a Mari, no tenemos el mismo cuerpo de hace 20, 30, 10 años, 5 años, ni siquiera el del año pasado, bueno, ni siquiera el de ayer. Entonces, si no nos acostumbramos a entender que también nuestro cuerpo evoluciona y cambia, y va cambiando sus necesidades, y van cambiando sus gustos incluso, ¿no? Y lo vamos escuchando y atendiendo en función también de su propio cambio, es más fácil poder sanar esa relación con él y con la comida. A querer exigirle que siga entrando en la talla que tenía cuando tenía 15, ¿no? Es como los zapatos. Yo les digo, a ver, ¿por qué no se sienten culpables cuando un zapato que no es de su talla no les queda? No, pues no es. Pero si el pantalón no me entra, entonces sí. Porque ir a comprar zapatos es más fácil. Vas y te dicen, yo que soy 4.5, ¿no? A veces me dicen, no, pues el 4.5 no le queda. Bueno, pues entonces tráeme el 5 y ya. Y me voy con mis zapatos 5 y nadie se da cuenta. Si yo no les hubiera dicho que soy talla 4.5, nadie se hubiera dado cuenta, ni se hubieran enterado. Pero tampoco salgo feliz y digo, hoy fui 4, ¿no? Hoy me quedó el 4, qué felicidad y qué alegría, vamos a celebrar. No es así. A veces así es, ¿no? Pero no así lo hacemos con otras partes de nuestro cuerpo. Y con la comida igual, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Ahora nos estamos extendiendo más. ¿Cómo podemos reaprender a comer? Y aquí les voy a dejar pues la tarea para la sesión. Acuérdense de lo más que puedan, intenten hacerla. La primera es volver a escuchar nuestro cuerpo. Dense la oportunidad de escuchar a su cuerpo. ¿Qué es lo que realmente necesita? ¿Cuándo es que sí tiene hambre? ¿Cuándo es que realmente está satisfecho? ¿No? Reaprendan esa parte, porque sí la saben, la hicieron, de verdad se los prometo. Cuando eran niños eran expertos en este tema, pero ahora ya se nos olvidó cómo hacerlo y hay que reaprender. La otra es el poder comer y disfrutar a conciencia lo que nos estamos comiendo. Este parece sencillo lo que les estoy diciendo, pero no es tan fácil. Hoy en día, comer es lo que hacemos mientras vamos a hacer otra cosa o mientras estamos pensando en otras cosas. Muchas veces estamos comiendo mientras vemos la tele, mientras estamos en una junta, mientras estoy platicando con alguien, mientras estoy preparando la comida para otras personas. O sea, muchas veces el comer no es una actividad, es como algo secundario. El sentarnos a comer debería de ser primordial, debería de ser igual que dormir, no hacer otra cosa más que comer, para entonces poder identificar todas estas cosas que yo les decía, como cómo me voy a dar cuenta si la pasta me hace bien o no me hace bien si cuando como no estoy prestando atención. ¿Saben? Entonces es sentarnos a comer y disfrutar lo que me estoy comiendo. Y eso es parte de la tarea que les voy a dejar. Y la tercera
importante es empezar a rechazar esa cultura de la dieta. Identificar esos mensajes que hay allá afuera en redes, en otras personas, en las cosas que escucho, en las cosas que veo, ¿qué tantos mensajes hay de esta cultura de la dieta? De cómete esto porque te va a hacer fit, te va a hacer adelgazar, te va a hacer, ¿qué tanto de esos mensajes están ahí? Y empezar a depurarlos y a cuestionarlos más que creérmelos, cuestionarlos y decir, ¿en realidad esto es cierto? ¿De dónde viene este mensaje y qué tanto necesito escucharlo? ¿Qué también me hace escucharlo? ¿No? Porque si hacen ahí, si ven, por ejemplo, TikTok o Facebook o Instagram, ¿no? Y están consumiendo contenido que las hace sentir o los hace sentir mal consigo mismas, sigo mismos o sigo mismas, ¿qué tanto necesitan escuchar eso? Esos mensajes que lejos de construir una mejor relación con ustedes, hace que se sientan mal. Y valdría la pena cuestionarse si quieren seguir escuchándolos o rechazarlos. Y si no, ya no quiero escuchar esto no me está ayudando, no me está haciendo sentir mejor. ¿Sale? ¿Y cuál es la tarea? Son 2 tareas. Una, el diario de mensajes internos, que es empezar a notar, ahora que van a estar más conscientes de su alimentación, pensar cuando están comiendo. ¿Cuáles son esos pensamientos que tienen cuando comen? No debería de comer esto me engorda, esto me hace sentir inflamada, no me lo debería de comer porque está prohibido, es demasiado grasoso y no debería de comérmelo, está mal que me lo coma. ¿Cuáles son todos esos pensamientos que surgen cuando comen? Y después de que lo anoten, identifiquen cuál es el origen del mensaje. ¿De dónde viene? ¿Viene de algo que alguien me dijo? ¿Viene de un tema social? ¿Viene de la cultura de la dieta? ¿De dónde viene? ¿O realmente es algo que yo creo? ¿Es una creencia mía? ¿O una certeza mía? ¿No? Por ejemplo, yo les puedo decir con toda la certeza del mundo que a mí la pasta me inflama. No me lo dijo YouTube, ni Facebook, ni mi mamá, ¿no? O sea, no. Yo lo aprendí y es una certeza y se los compruebo, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen esos mensajes? Esa es la primera tarea. Y la segunda es, dense permiso incondicional de comer. Y eso lo pueden hacer cualquier día que quieran. Elijan un alimento que suela generarles culpa. Un alimento que dicen, no, esto no me lo puedo comer porque me engorda, me hace daño. No, pero que sea por una creencia así que dices, es que además me hace sentir muy mal o culpable o me da miedo comérmelo. Y los invito a que se lo coman a conciencia. ¿Cómo es comérmelo a conciencia? Comérmelo a conciencia es solo sentarme a comerlo. No voy a hacer otra cosa. Me voy a sentar y me lo voy a comer. ¿Y cómo me lo voy a comer? Voy a observarlo, voy a ver cómo es su textura, voy a olerlo, a sentirlo. Y cuando le dé el mordisco primero, saborearlo, realmente saborearlo, disfrutarlo. Identificar cuáles son los ingredientes que tiene, qué sabores identifico, qué sensaciones me hace sentir, cómo se siente cuando me lo estoy comiendo, cómo se siente mi cuerpo cuando se lo está comiendo. Y ya que se lo hayan comido a conciencia, reflexiona en esto de qué cambia en mí cuando me doy permiso de disfrutarlo. No es una tarea difícil, pero lo interesante aquí van a ser las reflexiones que nos puedan traer para la otra sesión. ¿Sale? ¿Dudas de sus tareas? ¿No? Va, muy bien. Y ahora sí, cuéntenme qué concluyen, qué aprenden, qué se llevan de esta sesión. Lo pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono. Compártanos qué aprendieron, qué se llevan. Yo la verdad es que sí me llevo muchas cosas, ¿no? Porque al final todo lo que mencionó, la verdad es que a mí me sonó mucho. Yo, por ejemplo, sufro de síndrome de colon irritable. Entonces, cualquier cosita que coma me hace mal, me hace daño.
o de repente si estoy muy estresada, muy ansiosa, si como, me hace daño. Entonces, en medio de todo lo que dijo, me acordé que en algún punto, yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no como esto porque me inflama. Por ejemplo, la lechuga, le digo, es que yo no como lechuga porque me inflama. Me decía mi mamá, ¿cómo te va a inflamar si es sano y que no sé qué tanto? Y así de, pero es que mamá, a mí me inflama, me cae pesado, me cae mal. Decía, no, pero es que eso sí te debes comer porque es ensalada. Y digo, bueno, ya, me lo comía y había días que me sentía mal, fatal. Me lo comía más a fuerza que de ganas. Me sentía fatal y ya después me decía, pero ¿por qué te sientes mal? Y yo, no, por nada. Decidía como dejar el tema, ¿no? De lado. Entonces llegó un punto en el que mi mamá también de repente comió demasiada ensalada y se sintió mal. Y entonces me decía, después de ese día se sintió tan mal que me dijo, ¿te sientes así cuando comes lechuga? Le digo, sí, mamá. Le digo, así me siento de mal. Le digo, ustedes, le digo, no lo ven. Le digo, pero uno se siente fatal. Y dice, ay, ya te entiendo, ya no te voy a forzar a comer las cosas. Digo, ay, gracias, gracias, mamá. Entonces, a partir de eso, como que ella también ya es un poquito más consciente y de repente me pregunta, oye, ¿esto te cae bien o te cae pesado? Le digo, no, ¿qué crees que me cae pesado? Le digo, tú prepara porque pues al final tú cocinas, tú haz lo que tengas que cocinar para los demás y yo me cocino aparte, o sea, no hay tema. Digo, yo sé lo que tengo que comer, lo que puedo y lo que no puedo, digo, y no tendría por qué haber tema. Me dice, no, pero es que siento feo porque tú comes diferente y que no sé qué tanto. Le digo, sí, mamá, le digo, pero así como tú te cuidas para controlar tu diabetes, yo me cuido para no sentirme mal cuando como. Digo, porque pues al final es incómodo sentir la inflamación y que la pesadez y que todos los días y, ay no, es una cosa bien horrible, ¿no? Y luego en las fiestas también que te ofrecen cosas y así de yo no como eso, digo, ¿cómo le hago? Y sí les digo, y de hecho sí me recordó mucho una fiesta que me invitaron unos tamales verdes, pero no me gustan porque les echan muchos condimentos. Entonces me decían, cómetelos. Y yo, no, es que no puedo comer de verdad. Dice, no, pero cómetelos, ¿cómo te vas a ir sin probarlos? Y yo así de, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le digo, bueno, te los acepto, pero no prometo comérmelos. Digo, porque al final me hace daño. Digo, te los acepto, pero no me los como. Me dice, bueno, está bien. Y ya, como que eso, ya después platicando con esta persona, me dice, pero ¿por qué te hace daño? Y ya le empecé a explicar. Dice, ay, dice, entonces de ser así ya no te hubiera insistido tanto. Le digo, mira, no te preocupes. Le digo, yo la verdad es que pues he aprendido a que puedo comer ciertas cosas y ciertas no. Entonces le digo, pero pues a la próxima sí te agradezco que, o sea, a lo mejor lo ves como mala onda o como grosería, le digo, pero pues no es por ser grosera, simplemente porque pues no puedo comerlo y de que se echa a perder o se desperdicie, mejor dárselo a alguien que sí lo quiera. Dice, sí, no te preocupes. Y ya, desde ahí como que de repente que voy a visitar a esta persona me pregunta, ¿sí puedes comer esto? Le digo, sí, sí puedo. Dice, ah, bueno, te sirvo un poquito. Le digo, sí, muchas gracias. Entonces, sí, o sea, de repente como que no somos muy conscientes o los que están alrededor nuestro no son muy conscientes y cuando ya les toca es cuando se las ven duras, ¿no? Entonces Sí. yo siempre le digo eso a mi familia, porque mi familia es la que de repente como que siempre se siente porque luego no acepto comer con ellos. Digo, pero es que cuando les pase, lo entenderán. Digo, ahorita no lo entienden, pero cuando lo sientan, digo, y pues, y también no me limiten, digo, si voy a comer algo, yo sé hasta cuándo o hasta dónde voy a comer. Digo, tampoco quiero que me fuercen a comer algo que no quiero, punto. Y ya como que de repente eso como que ya lo empiezan medio a aceptar, de repente les cuesta, pero sí, o sea, son un montón de cosas que de repente se me quedan. Pero sí, en la plática surgieron un montón de cosas que me recordó a todo lo que había pasado o lo que tengo, y digo, ay no, qué horror. Digo, pero sí, es una pelea constante con la comida. Sí, sí. Pero puede parar esa lucha constante. Sí se puede. Muchas gracias, Dulce, por compartirnos. Mireya, yo sí soy de comer con culpa, de dormirme con hambre, de limitarme aunque me guste, porque ya fue mucho o porque puedo subir de peso. Sí te limitas mucho. Sí, 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 sí. Hay que, hay que irlo trabajando. Mireya, vamos con las prácticas para irlo resolviendo. Mari, ¿quieres decirnos algo? Pues yo me llevo la importancia de formar nuestro criterio muy por aparte de lo que nos digan en las redes sociales o muy por aparte de lo que nos digan los comerciales o la gente que habla de salud, que muchas veces realmente no sabe y solo desinforma.
Y entonces yo me formo mi criterio y yo escucho a mi cuerpo y sé si lo puedo o no lo puedo tomar. Y escuchar mi cuerpo siempre. O sea, no hay más, escucharlo siempre. Sé lo que me hace daño, sé que a mi edad, hoy algo que no me hace daño me puede empezar a hacer daño, entonces estar abierta a que vas cambiando y puede ser que tengas que decir, nunca me había pasado, pero así es todo. Muchas gracias, Mari. De ¿Alguien nada. más quisiera compartirnos? ¿No? Muy bien. Pues les agradezco muchísimo que hayan estado en la sesión del día de hoy. Espero que se hayan llevado muchos aprendizajes. Recuerden las tareas, eso es lo importante. Ahí es donde va a salir más todavía de esas reflexiones y ese diálogo interno que empiezan a construir. No lo dejen ahí, ¿no? Acuérdense, aquí les doy como las herramientas, pero el chiste es que las usen allá, ¿no? Ahí es donde realmente va a pasar eso. ¿Sale? Les agradezco muchísimo y nos vemos el próximo jueves, es nuestra última sesión. No se la pierdan para cerrar con este programa de 3 pasos para vivir en balance. ¿Sale? Les mando un abrazo. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Bye. Bye, gracias.